A principios de la década de los 90, en una de las haciendas más grandes y prósperas de las afueras de Celaya, vivía Lucía, una joven de 20 años que poseía todo lo que cualquier persona en la región podría anhelar. Era la única hija de don Arturo, un hacendado inmensamente respetado, cuyas tierras parecían extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Habitaba en una casona de estilo colonial, de muros altos y gruesos, rodeada por interminables campos de cultivo que bailaban al ritmo del viento, y jamás en su vida había tenido que preocuparse por la falta de dinero o sustento. Sin embargo, existía un vacío silencioso en su interior, una carencia que toda la fortuna del mundo y las hectáreas de tierra fértil no lograban compensar. La libertad absoluta para elegir su propio destino y trazar su propio camino. Su padre, un hombre de tradiciones arraigadas y decisiones firmes, había decretado desde hacía mucho tiempo que ella uniría su vida en matrimonio con Mateo, el hijo mayor de otra influyente familia de terratenientes de la zona. Para don Arturo, aquella alianza representaba la perfección absoluta, un movimiento estratégico y social impecable. Las familias mantenían una amistad de generaciones, las propiedades colindantes multiplicarían su valor exponencialmente y los negocios de exportación florecerían sin precedentes. Lucía, criada en la obediencia y el respeto filial, nunca había levantado la voz para discutir aquel acuerdo tácito que pesaba sobre sus hombros. A decir verdad, tampoco había encontrado en su monótona cotidianidad un motivo lo suficientemente fuerte para soñar con una vida diferente a la que le habían impuesto. Mateo era un joven sumamente educado, de modales refinados, que visitaba la propiedad de vez en cuando, trayendo consigo regalos costosos y hablando constantemente de la boda como si ya estuviera escrita en piedra, aunque todavía no se hubiera fijado una fecha en el calendario. Pero en la intimidad de su alma, Lucía no albergaba ningún sentimiento profundo hacia él. No sentía amor apasionado, pero tampoco experimentaba un rechazo visceral o rencor. Simplemente toleraba la situación con la misma resignación con la que un campesino acepta una tormenta de verano pasajera. A pesar de vivir envuelta en comodidades y lujos, Lucía se caracterizaba por su tremenda sencillez, ganándose el cariño genuino de todos los trabajadores que laboraban de sol a sol en la hacienda de Celaya. Le encantaba pasar las mañanas platicando con los peones en las caballerizas, ayudaba esporádicamente a las cocineras a preparar las inmensas ollas de mole, y sentía una profunda fascinación por escuchar las leyendas antiguas que contaban los jornaleros más ancianos. Su espíritu alegre, su risa contagiosa y su trato humano hacían que cualquier rincón de la inmensa propiedad, por más lúgubre que fuera, se llenara instantáneamente de una luz especial y reconfortante. Todos los que la rodeaban sentían que aquella muchacha no pertenecía al mundo de los negocios fríos y las alianzas por conveniencia que tanto obsesionaban a su padre. Una tarde particularmente calurosa, bajo el intenso sol característico del Bajío mexicano, Lucía decidió salir a caminar en completa soledad hacia una zona alejada de los establos principales, con la única intención de recolectar flores silvestres para adornar el gran comedor de la casa. Mientras se abría paso entre los matorrales secos y las biznagas, abstraída en sus propios pensamientos y en el canto lejano de las aves, escuchó de pronto un sonido extraño, un siseo áspero y rápido, que provenía directamente de los arbustos más densos. Antes de que su cerebro lograra procesar el peligro inminente y ordenar a sus músculos que retrocedieran, sintió un dolor punzante como fuego líquido que le atravesaba el tobillo derecho. Al bajar la mirada presa del terror más primitivo, alcanzó a ver el cuerpo escamoso de una serpiente de cascabel deslizándose velozmente para perderse en la maleza espesa. El corazón de la joven comenzó a latir con una fuerza descontrolada, golpeando contra sus costillas, mientras el pánico se apoderaba de cada fibra de su ser. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, intentó caminar de regreso hacia el casco de la hacienda,
pero el veneno comenzaba a surtir un efecto devastador, haciendo que sus piernas temblaran y finalmente cedieran ante su propio peso. Apenas unos minutos después del ataque, fue encontrada por dos trabajadores que regresaban de revisar el sistema de riego, quienes la hallaron desvanecida y pálida junto a la cerca de madera y alambre de púas. El pavor invadió a los jornaleros, quienes la levantaron en brazos con extrema urgencia y corrieron hacia la casa principal, gritando por ayuda, rompiendo la tranquilidad de la tarde con sus voces cargadas de angustia. El caos se desató en la inmensa propiedad en cuestión de segundos, sacando a todos de sus labores cotidianas. Don Arturo sintió que el mundo entero se desmoronaba bajo sus pies, y su rostro perdió todo el color, cuando vio a su adorada y única hija siendo transportada hacia el interior de la casa como si fuera una muñeca rota. Los gritos resonaron por los pasillos exigiendo que llamaran a un médico inmediatamente, mientras el sudor frío perlaba la frente del hacendado. Sin perder una fracción de segundo, uno de los capataces de mayor confianza ensilló el caballo más veloz de las caballerizas y partió a galope tendido hacia el centro de Celaya, levantando una densa nube de polvo a su paso. Mientras aguardaban la ansiada ayuda, Lucía se debatía entre períodos de conciencia borrosa y desmayos profundos, sintiendo que el fuego en su pierna se extendía y que las voces desesperadas de los sirvientes a su alrededor se escuchaban cada vez más tenues y lejanas, como si provinieran del fondo de un pozo oscuro. Ya había caído la noche y las estrellas comenzaban a salpicar el cielo despejado, cuando el ruido de un motor anunció la llegada de un automóvil que frenó bruscamente en la entrada principal, levantando remolinos de tierra seca. Del vehículo descendió apresuradamente un hombre de notable estatura, de cabello oscuro y ligeramente revuelto, con una expresión de profunda seriedad grabada en el rostro y un pesado maletín de cuero negro firmemente sujeto en la mano derecha. Se trataba del doctor Andrés, el médico, con mayor prestigio y reputación en toda la región, conocido por su habilidad implacable y su temple de acero ante las peores emergencias. Sin detenerse a saludar a los presentes ni ofrecer palabras de falso consuelo, ingresó a grandes zancadas a la habitación, donde la joven yacía en la cama, tomando control absoluto de la situación y comenzando inmediatamente con los procedimientos para salvarle la vida. Aplicó con destreza los sueros necesarios, examinó minuciosamente la herida en el tobillo para evaluar la cantidad de ponzoña y comenzó a dar instrucciones precisas, rápidas y firmes a todos los sirvientes que observaban aterrados. Durante horas, que parecieron siglos, el doctor luchó incansablemente monitoreando sus signos vitales, aplicando compresas y administrando medicamentos hasta lograr estabilizar el frágil estado de la paciente. Ya cerca de la madrugada, cuando el cansancio comenzaba a hacer mella en todos los presentes, Lucía parpadeó lentamente abriendo los ojos hacia un mundo que aún le resultaba brumoso y confuso. Fue en ese instante de vulnerabilidad cuando distinguió un rostro masculino inclinado sobre el suyo, observándola con una intensidad analítica. Durante unos breves segundos, su mente adormecida por los sedantes le hizo creer que aún se encontraba atrapada en un sueño profundo. Parpadeó una vez más, intentando enfocar la mirada, y pensó en medio de su mareo que si acaso había perdido la vida esa misma tarde, al menos el ángel celestial que habían enviado para escoltarla al más allá era un hombre sumamente atractivo. Un impulso repentino de reír brotó en su pecho, pero su cuerpo apenas conservaba las fuerzas suficientes para emitir un suspiro. Andrés, con su aguda percepción profesional, notó el sutil cambio en su respiración y supo que finalmente había despertado del letargo inducido por el veneno. Con voz calmada y profesional, le preguntó si era capaz de escucharlo, a lo que ella únicamente pudo responder con un levísimo y torpe movimiento afirmativo de cabeza. Él asintió satisfecho, murmurando que aquello representaba una excelente señal clínica
y que lo peor de la crisis había quedado oficialmente atrás. Lucía mantuvo sus ojos fijos en los de él durante unos segundos adicionales, escudriñando los rasgos cansados del forastero, y entonces, con una voz apenas audible y quebrada por la debilidad, le susurró una pregunta inesperada. Le cuestionó con un hilo de voz lleno de inocencia si acaso era común que los ángeles llevaran puesto un estetoscopio alrededor del cuello mientras hacían su trabajo divino. Por primera vez en toda aquella larguísima y agotadora noche de tensión, los músculos faciales de Andrés se relajaron y estuvo a punto de dejar escapar una sonrisa genuina. Y de hecho, la sonrisa terminó formándose en sus labios, aunque fuera por un instante fugaz y casi imperceptible. Hacía muchísimo tiempo que aquel médico no sonreía en medio de una jornada laboral, y mucho menos después de haber librado una batalla tan exhaustiva contra la muerte. Lucía, a pesar de su estado convaleciente, notó ese breve gesto de calidez, y sintió en su interior una pequeña y dulce victoria, aún sin comprender exactamente la razón de su alegría. Su cuerpo todavía se sentía pesado como el plomo, la cabeza le daba vueltas si intentaba moverse, y la herida en el tobillo ardía con intensidad, pero había algo en aquel médico de mirada profunda y atenta que hacía que toda la angustia pareciera desvanecerse lentamente. Con un tono de voz lleno de alivio, le preguntó si eso significaba que no había fallecido entre los matorrales. Andrés, volviendo a su semblante profesional mientras le tomaba el pulso con precisión, le confirmó que efectivamente seguía en el mundo de los vivos. Con un toque de humor irónico que la caracterizaba la joven, lamentó el hecho afirmando que ya estaba empezando a encontrarle el gusto a la idea del paraíso. Esta vez, el médico tuvo que agachar la cabeza discretamente para evitar que ella viera lo mucho que le había divertido el comentario. A la mañana siguiente, la noticia de que la heredera de la hacienda había sobrevivido al trágico incidente corrió como pólvora encendida por todos los rincones de Celaya y sus alrededores. Don Arturo no hacía el menor esfuerzo por ocultar el inmenso alivio que le inundaba el alma, ofreciendo recompensas a los trabajadores que la habían encontrado y agradeciendo a las estrellas por el milagro. Sin embargo, el doctor Andrés mantuvo una postura de cautela extrema, reuniéndose con el hacendado para explicarle detalladamente que la toxina de la serpiente había sido sumamente agresiva y que los días venideros serían cruciales para garantizar una recuperación sin secuelas permanentes. Debido a que la inmensa propiedad se encontraba bastante alejada del centro urbano y los caminos de terracería dificultaban los traslados rápidos, el médico recomendó encarecidamente mantener a la paciente bajo estricta observación médica y reposo absoluto durante al menos una semana. Al escuchar las indicaciones médicas, don Arturo no dudó ni un solo segundo y, haciendo uso de su autoridad acostumbrada, decretó que el doctor debía instalarse en la casa principal hasta que su hija estuviera completamente fuera de peligro. Andrés intentó rechazar amablemente la imposición, argumentando con firmeza que tenía decenas de pacientes aguardando en la clínica de la ciudad, múltiples consultas programadas y responsabilidades ineludibles que no podía simplemente abandonar. No obstante, el poderoso terrateniente insistió con tanta vehemencia y terquedad que terminó ofreciendo sus propios vehículos y personal para trasladar a un joven asistente del doctor, el enfermero Emilio, para que se hiciera cargo de las dolencias menores de la población mientras el especialista permanecía en la hacienda. Al verse acorralado y sin muchas alternativas razonables, el médico se vio en la obligación de aceptar la hospitalidad forzada y preparó sus instrumentos para una estancia prolongada. Para sorpresa de todos, Lucía experimentó una extraña y reconfortante sensación de satisfacción cuando se enteró de las nuevas disposiciones que obligaban al médico a quedarse bajo su mismo techo. Intentó disimular su alegría, fingiendo interés en las revistas de moda que le traían,
Pero a doña Margarita, la experimentada cocinera que la conocía desde el día en que nació, no se le escapó el brillo inusual en los ojos de la muchacha. La mujer mayor, mientras le acomodaba las almohadas, le preguntó con una mezcla de curiosidad y picardía el motivo de esa sonrisa misteriosa que asomaba en su rostro. Lucía, encogiéndose de hombros, respondió simplemente que estaba feliz por el simple hecho de seguir respirando tras el ataque del reptil. Doña Margarita soltó un pequeño bufido incrédulo, murmurando por lo bajo, dejando claro que no se creía en absoluto aquella excusa tan pobremente elaborada. Con el paso de los días, la dinámica en la casa adquirió un ritmo particular. Andrés se presentaba religiosamente en la habitación varias veces al día para evaluar la evolución clínica, y a Lucía, cada una de esas visitas le parecía durar muchísimo menos tiempo del que secretamente deseaba. El doctor entraba, revisaba cuidadosamente la temperatura, inspeccionaba el área afectada, buscando signos de infección, formulaba un par de preguntas monótonas sobre su nivel de dolor y se retiraba con paso apresurado. Todo su proceder era estrictamente profesional, pulcro y extremadamente distante, manteniendo una barrera invisible pero palpable entre el sanador y la paciente. Fue entonces cuando la joven, aburrida del encierro y decidida a romper el hielo, comenzó a inventar conversaciones triviales y a hacer comentarios ocurrentes para obligarlo a quedarse unos minutos más a su lado. Un día, mientras él guardaba el termómetro, ella le hizo notar que siempre llevaba consigo una expresión facial demasiado severa, comparando su rostro con el de un hombre que está calculando mentalmente el precio de un rebaño entero de ganado en plena feria. El comentario provocó que a Andrés se le escapara una carcajada involuntaria, rápida pero sincera, antes de intentar componerse y recordarle que se encontraba allí en calidad de médico, cumpliendo con su deber. Lucía, sin dar marcha atrás, le preguntó con inocencia fingida si eso significaba que lucía más apuesto en sus horas de descanso, descolocando por completo al hombre, quien tardó varios y largos segundos en encontrar las palabras adecuadas para responder. Finalmente, argumentó que los fuertes analgésicos seguramente estaban afectando el juicio de la paciente, a lo que ella simplemente replicó con una sonrisa traviesa y luminosa, aceptando la posibilidad sin perder el buen humor. Poco a poco, casi sin darse cuenta de cómo sucedía, las breves consultas médicas se fueron transformando en charlas extensas que se prolongaban por horas durante las tardes doradas del Bajío. El doctor descubrió con agrado que aquella muchacha rica y privilegiada era en realidad una ávida lectora de novelas de aventuras que le tenía un pánico irracional a los gallos del corral y que poseía la terrible costumbre de ser completamente incapaz de guardar un secreto por más de un día. Por su parte, Lucía aprendió que a Andrés le apasionaba la crianza de caballos, que disfrutaba enormemente del sonido de su voz, y lo más intrigante de todo, que cargaba en su interior una tristeza profunda y silenciosa que se negaba a compartir con el mundo. Esa melancolía escondida fue precisamente el detonante que despertó en ella un interés inquebrantable, pues cada vez que lograba robarle una sonrisa, la sombra desaparecía de su rostro por unos instantes, revelando al hombre cálido que se ocultaba detrás del médico serio antes de que la nube oscura regresara para opacar su mirada. Mientras los días transcurrían plácidamente en la hacienda de Celaya, el cuerpo de Lucía fue recobrando su vitalidad y energía habitual. Ya era capaz de caminar por los largos corredores de la casa, sin necesidad de apoyarse en las paredes, y se sentaba durante horas en los sillones de mimbre del enorme portal para disfrutar de la brisa vespertina. Andrés se mostraba sumamente complacido con la asombrosa rapidez de su recuperación celular, pero no dejaba de advertirle con severidad que sus músculos aún requerían de un reposo adecuado para sanar completamente. La joven asentía obedientemente con la cabeza cada vez que recibía los regaños médicos, demostrando una docilidad perfecta,
Pero llevar esas órdenes a la práctica era una historia completamente distinta, pues su espíritu inquieto le impedía quedarse confinada entre cuatro paredes. Una mañana resplandeciente, el médico la sorprendió caminando tranquilamente por el jardín trasero, admirando las coloridas bugambilias, en lugar de estar recostada en su cama, como se le había indicado. Cruzándose de brazos, en un gesto de fingida autoridad, le preguntó qué había sucedido con el descanso prescrito, a lo que ella, esbozando la más inocente de sus sonrisas, le contestó que el reposo se había quedado durmiendo en la habitación mientras ella tomaba un poco de aire. Añadió con descaro que estaba practicando la milenaria técnica de descansar, estando de pie, y le devolvió la pregunta cuestionando sus propias actividades. Andrés, incapaz de mantener la fachada de doctor estricto frente a sus ocurrencias, negó con la cabeza mientras intentaba reprimir una risa sincera. Cada nuevo amanecer que compartía bajo el mismo techo que ella se volvía un reto cada vez más difícil, no por la complejidad de los cuidados médicos, sino porque esa muchacha poseía el extraño e irresistible talento de transformar la pesadez de la vida en algo ligero y luminoso. Mientras tanto, en el fuero interno de la joven, la anticipación por las visitas diarias del doctor se había convertido en el centro absoluto de su universo. El simple sonido del motor de su automóvil o sus pasos resonando sobre los pisos de barro cocido hacían que su pulso se acelerara descontroladamente, mucho antes de que él cruzara el umbral de la puerta, un fenómeno físico que comenzaba a asustarla por su intensidad. Después de todo, nunca en sus 20 años de existencia había experimentado una avalancha de emociones tan abrumadora por ninguna otra persona, ni siquiera en los supuestos momentos románticos que había compartido con su prometido oficial. Hablando del diablo ese mismo fin de semana, Mateo hizo acto de presencia en los terrenos de la hacienda, llegando vestido con trajes de lino importado, acompañado de obsequios carísimos y ostentando esa sonrisa pulida y ensayada que siempre llevaba puesta como un uniforme. El hacendado lo recibió con los brazos abiertos y un júbilo evidente celebrando la llegada del futuro yerno como si de un hijo pródigo se tratase. En contraste, la novia prometida no experimentó ni la más mínima chispa de entusiasmo al verlo atravesar las grandes puertas de madera tallada. Durante toda la tarde que duró la visita, el joven se dedicó exclusivamente a hablar sobre los ambiciosos proyectos empresariales que pondría en marcha tras consumarse el matrimonio, detallando los planos topográficos para unir las hectáreas de ambas familias y proyectando ganancias a futuro. De manera muy reveladora durante todas esas horas de monólogo financiero, ni por un solo segundo se detuvo a preguntarle a ella cómo se sentía, qué pensaba al respecto, o cuáles eran sus propios anhelos, una desconexión emocional que la joven percibió con una claridad dolorosa y reveladora, por primera vez en su vida. Esa misma tarde, mientras su prometido y su padre se encontraban encerrados en el despacho principal, brindando con tequila y discutiendo sobre el precio internacional de las cosechas, la muchacha alcanzó a distinguir a lo lejos la figura del doctor. Andrés se encontraba cerca de la zona de los corrales de piedra, revisando meticulosamente una herida en la mano de uno de los capataces más antiguos. Sin pensarlo dos veces y guiada por un impulso magnético, caminó con paso decidido hacia donde ellos se encontraban. Al verla acercarse, el médico le recordó inmediatamente, usando su típico tono de reproche profesional, que debía estar reposando en su habitación. Ella rodó los ojos con gracia y le confesó que ya había escuchado esa misma reprimenda medio centenar de veces, pero que él seguía repitiéndola obstinadamente porque al parecer le gustaba ser ignorado. El capataz que estaba recibiendo las curaciones no pudo evitar soltar una risa ronca al presenciar la dinámica tan natural y juguetona que existía entre la hija del patrón y el médico forastero. Una vez que terminó el procedimiento y acomodó todos sus instrumentos de acero inoxidable dentro del gastado maletín de cuero,
Andrés se dio la vuelta dispuesto a marcharse, pero ella se apresuró a caminar a su lado, acortando la distancia entre ambos. Con un tono de voz inusualmente serio, le pidió permiso para hacerle una pregunta personal, a lo que él contestó con cautela, que la respuesta dependería de la naturaleza de la interrogante. Deteniéndose en seco y mirándolo directamente a los ojos, la muchacha le preguntó si alguna vez en su vida había estado perdidamente enamorado de alguien. La pregunta cayó como un peso muerto en el aire, y Andrés se quedó paralizado en el sitio durante un instante interminable. Por una fracción de segundo, la muralla de contención que siempre llevaba en la mirada se derrumbó, y una sombra de dolor antiguo y no resuelto cruzó su rostro de lado a lado. Con una calma forzada, intentó averiguar el motivo de tan íntima curiosidad, sintiendo que la joven había logrado tocar una fibra extremadamente sensible y resguardada de su alma. Ella, intuyendo que había pisado terreno sagrado, bajó un poco la voz y se limitó a decir que era simple curiosidad humana. El silencio se instaló entre ellos durante varios latidos pesados, antes de que él, con la vista fija en el horizonte rojizo del atardecer, admitiera en un susurro áspero que sí que en el pasado había conocido el amor verdadero, para inmediatamente después retomar su camino sin añadir una sola palabra más, dejando a la joven con la certeza de que detrás de aquella corta confesión se escondía un océano de tragedias no contadas. Esa noche, sentada junto al ventanal de su alcoba, mientras la luna iluminaba los sembradíos, la mente de Lucía no podía dejar de repasar cada detalle del rostro del doctor. Pensaba obsesivamente en esa mirada cargada de melancolía que asomaba a ratos en la enorme delicadeza con la que trataba a las personas más humildes de la finca, y en esa sonrisa escasa que a ella le fascinaba provocar con sus comentarios. Sin darse cuenta, se sorprendió a sí misma sonriendo en la oscuridad de su cuarto, porque por primera vez desde que tenía uso de razón, la idea de casarse por conveniencia, bajo los planes estrictos de su padre, le resultaba completamente absurda y vacía. Había descubierto que el amor verdadero no era un contrato firmado en un despacho, sino un sentimiento vivo y palpitante, y ese sentimiento tenía un nombre y un apellido en su corazón: Andrés. Durante las jornadas posteriores a esa revelación íntima, la muchacha trató inútilmente de convencerse frente al espejo de que lo que sentía era pura y simple gratitud. A fin de cuentas, argumentaba su mente racional, aquel forastero le había salvado la vida cuando el veneno amenazaba con destruirla. Era perfectamente comprensible que disfrutara de su grata compañía. Sin embargo, esa mentira piadosa se desmoronaba cada vez que los latidos en su pecho se desbocaban al escuchar el ruido de su coche, acercándose por el camino principal de la hacienda. Por su parte, el doctor, que no era un hombre ingenuo, también se dio cuenta de que la situación estaba tomando un rumbo peligroso y que algo muy profundo estaba mutando en su interior. Lo que había comenzado como una estricta relación médico-paciente se había transformado en una necesidad imperiosa de escuchar su risa resonando por los corredores para sentir que su día estaba completo. Esta nueva realidad le generaba una profunda incomodidad, no porque ella hubiera cometido alguna falta, sino porque abrirle las puertas al amor era el último error que estaba dispuesto a cometer en su vida tan metódicamente planeada. Una cálida tarde de domingo, la joven lo descubrió sentado bajo el follaje frondoso de un inmenso árbol de mango, concentrado en escribir algunas notas clínicas en su bitácora personal. Acercándose sigilosamente, le comentó en tono de burla que había descubierto que él sonreía mucho más cuando creía que nadie lo estaba observando. Sin apartar la vista de sus apuntes, el hombre le respondió con sarcasmo que, según las reglas de cortesía, era de muy mala educación espiar a las personas a escondidas. Indignada por la acusación, la joven protestó asegurando que no estaba escondiéndose en absoluto, a lo que él replicó al instante, preguntándole por qué entonces
había permanecido oculta detrás de la corteza del árbol durante los últimos 5 minutos. Abriendo los ojos de par en par, sorprendida de haber sido descubierta, ella llevó sus manos a las mejillas teñidas de rojo y exclamó que qué vergüenza más grande. Fue en ese preciso y mágico instante cuando él dejó caer la pluma y soltó una carcajada abierta, profunda y liberadora, sin restricciones ni barreras emocionales. Al escuchar el sonido de esa risa sincera, ella comprendió una verdad absoluta e innegable, que cambiaría el rumbo de todo. Amaba verlo feliz. Lo amaba con una intensidad desbordante y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener esa luz encendida en sus ojos. Horas más tarde, mientras paseaban sin rumbo fijo por los extensos terrenos de la propiedad, terminaron llegando a las orillas del pequeño lago privado de la hacienda. El entorno era un refugio de paz absoluta, rodeado de sauces llorones, cantos de ranas y flores acuáticas que flotaban sobre la superficie tranquila. La joven tomó asiento sobre una roca lisa, abrazando sus rodillas mientras observaba los reflejos del agua, y él se quedó de pie a su lado durante unos minutos antes de decidir sentarse cerca de ella. El silencio que los envolvió no era incómodo ni forzado, sino de aquellos silencios cómplices que no necesitan ser rellenados con palabras vacías para tener un significado profundo. Fue en medio de esa paz cuando un rayo de sol iluminó el pecho del hombre, y ella notó una fina cadena de oro que asomaba por el cuello entreabierto de su camisa de algodón, de la cual colgaba un anillo de matrimonio. El corazón le dio un vuelco, y la sonrisa se borró de sus labios, mientras formulaba la pregunta con extremo cuidado. Temiendo romper el cristal de la confianza, le preguntó con la voz temblorosa si alguna vez había estado casado. El hombre se quedó petrificado, con la mirada perdida en las ondas del lago, como si su mente hubiera sido arrastrada violentamente hacia un pasado que dolía recordar. Llevó su mano hacia la cadena, acariciando el metal dorado del anillo con el pulgar, y respondió con una sola afirmación seca y afirmativa que cargaba todo el peso del mundo. Ella sintió un nudo opresivo en la garganta y, atreviéndose a dar el siguiente paso en la oscuridad, le preguntó si su esposa había fallecido. Él no emitió sonido alguno, limitándose a cerrar los ojos y a sentir lentamente con la cabeza mientras el viento movía las ramas de los sauces. Con voz rasposa y distante, confesó que la tragedia había ocurrido hacía exactamente 5 años, un lapso que para él parecía una eternidad de luto ininterrumpido. Ella bajó la mirada hacia la tierra húmeda, sintiendo que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. De golpe comprendió el origen de esa tristeza perpetua que habitaba en el fondo de sus ojos y la razón por la cual se negaba a permitirse ser feliz. Susurró cuánto lo sentía compartiendo genuinamente su dolor, a lo que él respondió, sin dejar de mirar la superficie del agua, que la mujer que había perdido era un ser humano excepcional. Ante la impotencia de no encontrar las palabras mágicas que pudieran borrar semejante sufrimiento, ella hizo lo único que su intuición y su corazón le dictaron, estiró su brazo y colocó suavemente su mano sobre la de él, ofreciendo su calor en un gesto de pura empatía. Ese toque tan sencillo, delicado y carente de dobles intenciones provocó una sacudida eléctrica en el interior del médico, haciéndole experimentar una sensación de consuelo y paz que creía muerta desde hacía un lustro. Cuando finalmente giró el rostro para mirarla, sus ojos se encontraron y el mundo entero a su alrededor pareció detenerse en seco. Ninguno pronunció una sola palabra, porque en ese intercambio de miradas quedó sellado un pacto silencioso de almas que se reconocen en la adversidad. Ambos supieron con absoluta certeza que la línea de la amistad había sido cruzada de forma irreversible y que nada volvería a ser igual a partir de esa tarde junto al agua. La terrible desgracia de aquel momento poético fue que desde el balcón superior de la inmensa casa principal,
Los ojos inyectados de celos de Mateo habían estado vigilando cada movimiento, y la escena que acababa de presenciar alimentó una furia incontrolable en sus entrañas. Al día siguiente de aquel episodio en el lago, el futuro yerno no perdió el tiempo y buscó a su prometida a primera hora de la mañana, encontrándola sumergida en la lectura de un libro en los corredores exteriores. Con una postura amenazante, se paró frente a ella, exigiendo una conversación inmediata, y por la aspereza en su tono de voz, la muchacha supo enseguida que se avecinaba una tormenta colosal. Sin ningún tipo de preámbulo diplomático, el joven de buena familia le soltó bruscamente que el doctor forastero estaba alargando su estancia de manera completamente innecesaria e inapropiada. Cerrando su libro con lentitud y alzando la barbilla con orgullo, ella le aclaró que si el médico seguía allí, era por órdenes expresas del dueño de la casa, su padre, y no por capricho propio. Rechazando la explicación, él insistió agresivamente en que la convalecencia médica había concluido y que los peones y vecinos ya estaban comenzando a murmurar a sus espaldas, esparciendo rumores venenosos sobre el honor de la familia. Molesta por la insinuación, la muchacha exigió saber exactamente qué era lo que comentaba la servidumbre, a lo que él respondió, alzando la voz que las malas lenguas hablaban de la forma tan estrecha e inapropiada en la que ambos pasaban el tiempo juntos. Sintiendo cómo la indignación hervía en su sangre, ella negó rotundamente las acusaciones, afirmando que no pasaban todo el tiempo juntos. Pero él contraatacó con veneno asegurando que eso era una vil mentira, porque él mismo los había visto tomados de la mano la tarde anterior junto al lago. Fue en medio de esos gritos autoritarios cuando ella finalmente logró ver la verdadera cara del hombre con el que pretendían casarla. No había amor en sus reclamos, sino un sentido de propiedad absoluto y asfixiante, tratándola como si fuera un pedazo de tierra más que añadir a sus escrituras. Sintiéndose humillado y perdiendo el control de lo que él consideraba su territorio asegurado, el joven acudió al despacho del patrón para sembrar la semilla de la discordia, relatando con exageración los eventos del lago. Al principio, el viejo hacendado intentó restarle importancia a las palabras del muchacho celoso, confiando ciegamente en la reputación intachable y el código ético del profesional de la salud. Sin embargo, la duda es como una enredadera que crece rápido en la oscuridad, y pronto el patriarca comenzó a observar con ojos críticos cada interacción, cada sonrisa y cada roce accidental entre su hija y el hombre de la medicina. Mientras tanto, en la soledad de su habitación temporal, Andrés lidiaba con una batalla titánica entre la razón y el sentimiento consciente de que el afecto desbordante que sentía por ella lo estaba llevando directamente hacia un abismo social. Él sabía perfectamente que el romance era imposible. Ella era una joven brillante, la heredera de un imperio agrícola, y estaba formalmente prometida a un hombre de su misma alcurnia, mientras que él era un simple sanador que cargaba con los fantasmas de una viudez traumática. Presa del deber moral, intentó distanciarse drásticamente. Redujo sus visitas a lo estrictamente necesario, acortó las charlas a monosílabos y sepultó sus sonrisas bajo una máscara de frialdad profesional. Lucía notó el muro de hielo al instante, y el rechazo silencioso le causó un dolor agudo y desgarrador que amenazaba con asfixiarla. Incapaz de soportar la indiferencia, un día lo arrinconó cerca del área donde guardaban los carruajes, y lo confrontó abiertamente, acusándolo de estar evadiéndola, y preguntándole con lágrimas en los ojos si acaso ella había cometido algún error imperdonable. El médico, con el corazón hecho pedazos, levantó la mirada y, sabiendo que no podía seguir mintiendo, estaba a punto de confesarle que su lejanía nacía del terror a amarla, cuando la voz tronante de don Arturo resonó a sus espaldas, sentenciando con furia que los rumores resultaron ser ciertos,
desatando así la peor de las tempestades familiares. El rostro del viejo hacendado era un mapa de decepción absoluta y furia contenida. Jamás en la historia de la familia un empleado o invitado se había atrevido a traicionar la confianza de la casa de esa manera. Andrés, intentando comportarse como el caballero que siempre había sido, dio un paso al frente para absorber toda la culpa y proteger el honor de la joven, pidiendo unos minutos para explicar el malentendido. Pero el patriarca cortó sus palabras de tajo, levantando la mano con autoridad y declarando con frialdad que sus propios ojos habían sido testigos suficientes de la escena clandestina. Esa misma noche, las puertas de roble de la casa principal temblaron ante los gritos de una de las discusiones más crudas y dolorosas que padre e hija hubieran sostenido en toda su existencia. Don Arturo enlistó cada una de las razones lógicas por las cuales ese romance era una aberración: las diferencias de clase social, la mancha en la reputación, el futuro financiero y el juramento solemne hecho a la familia de Mateo. La joven permaneció sentada, escuchando el vendaval de reproches sin derramar una sola lágrima, absorbiendo los golpes del destino con una madurez recién descubierta. Cuando el hombre terminó su discurso autoritario, esperando la sumisión habitual de su heredera, ella se puso de pie, lo miró directamente a los ojos, y con una voz firme y carente de dudas, le aseguró que respetaba profundamente sus canas y su esfuerzo, pero que la vida que estaba en juego le pertenecía única y exclusivamente a ella. El poderoso terrateniente se quedó mudo, pasmado, ante la transformación de su niña dócil en una mujer dispuesta a defender el fuego de su propio corazón a costa de perder su herencia. Al amanecer del día siguiente, con la bruma matutina cubriendo los campos, el médico recogió sus escasas pertenencias, cerró su maletín de cuero y, tomando una decisión que le desgarraba el pecho, partió hacia la ciudad convencido de que su ausencia era el único escudo para proteger la paz de la mujer que amaba. No fue capaz de mirarla a los ojos para decirle adiós, dejando únicamente una nota de agradecimiento formal en manos de la cocinera doña Margarita. Cuando Lucía descubrió que el auto del doctor había desaparecido por el camino de terracería, el mundo entero perdió su color. Las flores del jardín parecían ceniza, el canto de las aves se tornó un ruido molesto, y los libros que antes la consolaban perdieron su magia. Aprovechando la desolación de la joven Mateo, intensificó su asedio presionando a la familia para fijar la fecha del matrimonio eclesiástico lo antes posible, mostrándose victorioso y arrogante. En uno de esos encuentros forzados, el pretendiente cometió el error fatal de su vida al mirarla con superioridad y decirle en tono burlón que terminaría casándose con él, ya fuera por las buenas o por las malas, porque era el mejor negocio para la hacienda. En ese preciso instante, la venda cayó completamente de los ojos de Lucía, y la rabia sepultó su tristeza. Con una fuerza volcánica, le gritó en la cara que prefería vivir en la miseria antes que unir su vida a la de un hombre hueco y calculador. La ruptura del compromiso estalló como una bomba en la sociedad de Celaya, provocando la ira de la familia vecina y dejando a don Arturo sumido en un mar de conflictos financieros y estrés. Sin embargo, en los meses que siguieron al desastre social, el anciano padre no pudo evitar notar cómo la luz se había apagado en los ojos de su hija y cómo su salud emocional se deterioraba día con día a causa de la ausencia de aquel hombre que curaba con las manos y amaba con el alma. Y así la vida, en su inmensa y misteriosa sabiduría, se encarga de enseñarnos que los hilos del destino rara vez se tejen de acuerdo a nuestros planes estructurados y rígidos. Don Arturo, un hombre que había pasado la mayor parte de su existencia sumando tierras, calculando ganancias y creyendo fervientemente que el dinero podía comprar la felicidad y garantizar el bienestar futuro de sus descendientes, tuvo que enfrentarse a la lección más dura y hermosa de su vejez. Comprendió
al ver el rostro marchito de su hija, que el control absoluto es la ilusión más grande que padece el ser humano, y que el amor verdadero, ese que no atiende a clases sociales, cuentas bancarias, ni apellidos abolengos, es la única fortuna que no se devalúa con el paso del tiempo. Fue entonces cuando, dejando de lado el orgullo y la soberbia, envió a su mejor jinete con una carta desesperada a la ciudad pidiendo el regreso del hombre que había curado no solo el cuerpo de su hija, sino que había despertado su espíritu. Cuando el médico cruzó nuevamente el umbral de la hacienda, el reencuentro selló un compromiso inquebrantable que culminó frente al altar, demostrando que la verdadera riqueza de una familia radica en la honestidad de sus afectos. Años más tarde, con la casa llena de las risas de sus nietos, corriendo por los mismos pasillos, y un doctor que ahora sonreía sin reservas, el abuelo solía sentarse en el portal a reflexionar sobre lo caprichoso que es el universo. A veces, nos aferramos a la idea de que una tragedia como el ataque de una serpiente venenosa en medio de la nada es el final de nuestro mundo, sin darnos cuenta de que el dolor y el miedo son muchas veces las herramientas rudimentarias que utiliza la vida para desviarnos del camino equivocado. Ese instante de terror absoluto fue paradójicamente la semilla de la que brotó un árbol de felicidad inagotable, enseñando a todos los presentes que no hay error en los designios de la vida, y que cuando soltamos las riendas de nuestras obsesiones y permitimos que la corriente fluya, terminamos anclando nuestro barco en el puerto preciso donde siempre debimos pertenecer. La verdadera herencia que dejamos a quienes nos suceden no está en las tierras que poseemos, sino en el coraje que les enseñamos para elegir el amor sobre la conveniencia y en la sabiduría de reconocer que los ángeles de vez en cuando bajan a la tierra vistiendo batas blancas para enseñarnos a vivir de verdad.